la ciberterapia, y para ello tenemos a nuestras ponentes, la doctora Diana Cover Van Putten, que es egresada de esta universidad y tiene una maestría y un doctorado en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya, una maestría en psicoterapia de pareja en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, así como la formación psicoanalítica en la misma institución. Y actualmente es la directora general de Te Queremos Escuchar. Gracias. Diana, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Y está también la doctora Isabel Navarro, que estudió la licenciatura en la Universidad del Valle de México y tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto Mexicano de Terapia Cognitivo-Conductual. Y actualmente funge como gerente clínico de Te Queremos Escuchar. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Entonces vamos a empezar con esta conferencia llamada Los retos de la ciberterapia. Por favor, buenas tardes, bienvenidas. Gracias. Pues bienvenidos, bienvenidas. Debido al tamaño de de nuestro foro, tal vez sería como más interesante que hiciéramos una plática como más informal, por favor, ¿no? Hay muchas láminas, podemos, ¿no? Tal vez con preguntas adentrarnos a algunas láminas o algunos temas a más profundidad, como ustedes gusten, no tenemos que generar tanta formalidad. Les agradecemos muchísimo la invitación a la Ibero y a este foro. Y bueno, un poco como antecedente a lo que queremos escuchar para que entiendan un poco el contexto en la que nos interesamos por este tema, es que hace muchos años, yo soy holandesa y hace muchos años trabajaba, era yo miembro de Amnistía Internacional, tenía 18, 19 años en Ámsterdam. Y debido a que yo hablaba español, pues me pusieron a escribirle tarjetitas, en aquel entonces eran tarjetas postales, a los presos políticos de Chile y de Argentina. Y me acuerdo mucho que en esos momentos había como una sensación de mucha frustración en relación a si lo recibían o no lo recibían. Y hago esta asociación porque hoy en día, hace un par de años, como 3 años, que me empezó a interesar la psicología por medio de lo digital, ¿no? La psicología, ciberpsicología, como lo estamos llamando. Pienso en ese reto de aquel entonces como para poderle llegar, ¿no? Porque me acuerdo que nos decían que con una tarjeta que le llegara a un preso político ya había una sensación de que eran como reconocidos, que eran como recordados, ¿no? Hoy en día estamos en una era totalmente distinta, pero mi sensación fue, hay demasiadas personas que no tienen acceso a una psicoterapia digna, ¿no? Y desgraciadamente la psicoterapia, pues a lo largo de los años ha sido algo más creado para una élite, ¿no? Para unos pocos que tenemos la suerte de poder accesar a ellos. Entonces hace 3 años que empecé a pensar en cómo podríamos masificar, y aunque la palabra no me encanta, sí de alguna manera es la masificación de nuestra teoría, de nuestro modelo, ¿no? Pensé en que lo podríamos hacer con una plataforma que nos brindara desde una calidad en su sistema, una seguridad, una accesibilidad y sobre todo una calidad, ¿no? Más adelante les voy a platicar, o más bien quiero que Isa nos platique un poco de cómo es los encuentros, porque creo que puede ejemplificar muchísimo de lo que, ¿no? De lo que se viene, de lo que hay y de lo que se viene en todo lo que es la ciberpsicoterapia. Pero bueno, empecemos con algunas de las digamos, de los conceptos principales. Y ha sido como muy interesante porque ha sido estudiar muchas cosas nuevas, como desde la ingeniería, desde términos que
la primera vez que dije, bueno, un TIC, ¿qué es un TIC, no? Entonces, bueno, así como dice aquí, es un conjunto de elementos tecnológicos, plataformas, aplicaciones, herramientas basados en la combinación de la información y las telecomunicaciones, que permite, ¿no?, el acceso, la gestión, la difusión de la información en diferentes ámbitos. Estas tecnologías de la información y de la comunicación son realmente absolutamente todo lo que ustedes puedan pensar del Internet. Son todas las herramientas, son las redes, son los canales de información, son los móviles, son los aparatos. Cuando piensan en, ¿no?, los TICs, son absolutamente televisores, reproductores, cualquier cosa que tenga una banda ancha y que, ¿no?, que se pueda usar para comunicarse con otros. Características de estos TICs, ¿no? Si ustedes ven las diferentes características que puedan ser presentados en los TICs, son 6 que yo considero importantes a considerar, ¿no? Es la interactividad. La interactividad es la conexión entre usuarios, ¿no? Lo que tenemos cuando platicamos con alguien en chat, cuando le escribimos a alguien. Es instantánea, que ahorita veo que cometí un error. Instantánea, casi inmediata, tiene que ser instantánea, de buena calidad, técnica y de forma sincronizada y asincronizada. ¿Conocemos el término? Sí. Sincronizado es lo que hace, sincronización es lo que es la comunicación inmediata con un TIC, es decir, un Messenger, un WhatsApp, ¿no?, alguien que te contesta inmediatamente, y lo asincronizado, haz de cuenta que es un correo. ¿Sí? Es algo que te llega, que no inmediatamente tienes que contestar o que ver, o no, es una asincronización. Bienvenidos. Gracias. Estábamos hablando un poco de, ya llegaron los millennials, estábamos hablando un poco de lo que son los TICs, ¿no? Voy a regresar rápidamente, ¿no? Es el conjunto de elementos tecnológicos, plataformas, aplicaciones y herramientas basadas en la combinación de información y las telecomunicaciones que permiten el acceso, la gestión y la difusión de la información en diferentes ámbitos. Es decir, todo lo que usamos en Internet, todo lo que usamos en nuestra computadora, en nuestros aparatos portátiles, las redes, los programas, las consolas, los games, absolutamente todo lo que usamos en el Internet lo pueden considerar como un TIC, ¿no? Tecnología de información de comunicación. Estas TICs están caracterizadas por diferentes elementos y una de ellas es la interactividad. Es el uso entre usuarios y la participación digital. Es instantánea, casi inmediata, de buena calidad, técnica, de forma sincronizada y asincronizada. ¿Por qué buena calidad? Porque de alguna manera, si pensamos en lo que antes era una llamada telefónica, podía ser una lata, ¿no? No se escuchaba bien, la señal de una televisión, no podría tener como el famoso nieve. Vamos, todas estas cosas hoy, realmente en relación y en comparación a lo anterior, es una calidad inmensamente más grande. La interconexión, que es el acceso a distancia de grandes bancos de datos, conexión con otros, no importa dónde, ¿no? Tenemos la conexión, la interconexión con otros a nivel mundial, y es una tecnología de imagen y de sonido. La digitalización se transforma la información desde lo analógico a lo digital en códigos numéricos, ¿sí? Y eso favorece la transmisión. Esto es lo que hace que sea más rápida la transmisión de la información.
La colaboración posibilita el trabajo en equipo para lograr una meta en común, ¿no? Estamos constantemente en colaboración, lo hacemos mucho más de lo que pensamos ya a diario, ¿no? Grupos, trabajos en común, laboralmente todo el tiempo la gente está en las empresas en comunicación grupal y eso hace que la colaboración esté a un nivel mucho más alto de lo que estaba en el pasado. Penetración en todos los sectores sociales, culturales, económicos o industrias. Afecta igualmente los modelos de producción, distribución y consumo de los bienes culturales y sociales, ¿no? Entonces hay una penetración, es decir, hay una inclusión a la sociedad en todos los ámbitos, ¿no? Eso es lo que hace tan interesante y tan importante las herramientas del TIC. A través de la influencia de los TICs, que podemos hablar toda una tarde de ella, pero lo interesante de esto es que, a diferencia de antes, esta tecnología nos ha cambiado lo que es la cotidianidad de nosotros, ¿sí? No es nada más una herramienta de trabajo, no es nada más una herramienta científica, sino que, así que lo que quieran pensar, ¿no? Encontrar pareja, entablar relaciones, comunicarse con las compras, con las investigaciones. Yo me acuerdo cuando yo llegué a México hace 35 años, me acuerdo que hablarle a mi madre en Holanda era una bronca, pues, porque además de que era carísimo, ¿no? Era casi imposible, vamos, ¿no? La comunicación y todo esto. Entonces, hoy es para nuestra vida en general una gran ventaja, ¿no? Claro que también hay desventajas, pero vamos, no, quiero mantenerme en un plano como mucho más positivo, porque creo que al final del día estamos sacándole mucho más provecho que no. Los TICs nos han encaminado a multitareas, a dividir nuestra atención y concentración, ¿no? Cuando hablamos de Pierre Levy, que ahorita vamos a ver un poco más de él, Pierre Levy es un filósofo estudioso de las comunicaciones y la Comisión Europea en el 2004, creo que fue, le pidió que creara un manuscrito en donde estudiase y investigara cómo iban a influenciar las tecnologías de la información y de la comunicación en la cultura. Y él llegó a cosas, pueden bajar su manual, pueden bajar su manuscrito en internet, es Pierre Levy, y les recomiendo mucho que lo hagan porque no nada más es desde el punto de vista, ¿todos son psicólogos? ¿Hay otras carreras? ¿O todos somos psicólogos? Ok. Pero lo interesante del manuscrito de Levy es que estudia desde las comunicaciones personales hasta cómo va a influenciar en el arte y cómo influencia en la vida de los gobiernos, de la política, ¿no? de los países en sí, un poco como con esta visión ¿no? de la comunidad europea y vale mucho la pena leerlo. Y él habla de hacer presente la humanidad por sí misma, ¿no? Él cree que el Internet ha creado un concepto en donde la humanidad se ha reinventado desde la digitalización, ¿no? Y entonces habla de hacer presente la humanidad por sí misma. Él habla de que en el ciberespacio se desarrolla una tecnología real, accesible a todos, que permite el desarrollo y la emancipación personal de la imaginación y de la inteligencia, ¿no? Él aboga por ello. Él, más adelante lo vamos a ver, pero él está totalmente en oposición a lo que es el determinismo tecnológico de las redes, ¿no? Él dice, por eso no quiere que el Internet se vuelva algo
que alguna empresa o algún país tenga como su propiedad, porque dice que en esos momentos vamos a tener una situación en donde, ¿no?, la imaginación, la inteligencia, la creatividad, la investigación se va a ver mermada por influencias o monopolios, ¿no?, de las que nos podemos imaginar, porque aquí, ¿no?, se nos da eso aquí. Entonces su consigna sobre todo es que las cosas se manejen de manera, vamos, que se usen de la mejor manera posible, de que haya un uso ético, de que haya un uso adecuado, y todos, lo interesante de esto es que todos somos corresponsables de ello, ¿sí? Estamos, sin darnos cuenta, dentro de una situación transformadora de cómo pensamos, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos, de cómo investigamos, de cómo aprendemos, y esto es parte de nosotros. Vamos, nosotros somos los creadores ya de este sistema, sin darnos cuenta. Entonces tenemos que ser los más rígidos en cuestión de la ética, y como psicólogos que vamos y van a trabajar en muy poco tiempo con lo que es la ciberpsicología, pues, ¿no?, al final, espero llegar a ello, pero al final vamos a tener algunos puntos del APA, porque la Asociación Psicológica Norteamericana pues ya ha emitido una serie de códigos de conducta, de códigos de aplicación a lo que es, ¿no?, el manejo, el teje y maneje de los psicólogos en el internet, o bueno, en lo digital. Entonces vale la pena que, ¿no?, cuando puedan también abran tantito, está en español, lo abran tantito en el APA y vean estos nuevos retos que parecieran pocos, pero son muchos más de los que pensamos. Es interesante adentrarnos. Bueno, ahorita si quieren hacemos preguntas, pero por favor interrúmpanme si tienen alguna pregunta, porque creo que es como más, somos un grupo chico, entonces es más, así como un poco más padre. Los sistemas TIC en la psicología, podemos hablar como de lo nuevo. La realidad virtual, la realidad aumentada, la telepsicología y los grupos de apoyo en línea, ¿no? Les voy a dar investigadores de la Universidad de McGill en Canadá han lanzado la creación de juegos interactivos, como uno que se llama C-Matrix. Y a través de este programa van estudiando el uso que el usuario le da al programa, y van a partir de ahí creando nuevas actitudes sociales y de recuperar la autoestima. O sea, conforme la gente va metiendo su información personal, en ese momento el programa va desarrollando digamos, una terapia a la medida, ¿sí? Está muy claro. Para esto también se usan gafas tridimensionales con ayudas de grandes pantallas que están así como aquí, y entonces los pacientes pueden vivir en gran escala, como en una escala como mucho más real, situaciones de autoestima baja. Entonces la máquina, vamos, es esta realidad virtual que está ya acompañada de una inteligencia artificial, va adaptándose a el sonido, el teclado y la imagen de la persona que lo está usando. Entonces, vamos, van a ver otros ejemplos de esto. Esto, sobre todo, ayuda a muchos pacientes a generar una recuperación de angustias sociales o fobias sociales, ¿no? Porque van como accediendo a ciertos aspectos, a ciertas plataformas de la realidad, y entonces pueden hacer ahí como una interacción dinámica, ¿no? Los tratamientos de la realidad virtual son la tecnología que crea un ciberespacio donde hay una interacción con cualquier objeto o cualquier ser.
usuario siente físicamente que está estar e interactuar con el ciberespacio en el tiempo real. Es decir, te pones las gafas, ¿no? Te pones estas máscaras y entonces hay un espacio, lo empezaron a hacer con veteranos de guerra, ¿no? Que regresaron primero sí, creo que ya con los veteranos de guerra de Vietnam lo empezaron a hacer, los de DASA sobre todo, y luego hay institutos en California que lo siguieron haciendo ya con la realidad virtual para soldados que venían de Irak y de Irán y de Afganistán y de Saudi Arabia, del Golfo. Y entonces llegaban con trastornos de estrés postraumático y los iban desensibilizando sistemáticamente con estos gafas tridimensionales en el que los metían a espacios similares que simulaban espacios de peligro, ¿no? Esta exposición, porque no son aspectos de exposición, ahorita ya se hacen con mucho más, ¿no? Trastornos de ansiedad. Se hacen también con fobias, se hacen con angustias, se hacen con muchos de lo que podemos decir que son trastornos fóbicos al volar ¿sí? a sociales, agorafobias. Y entonces lo interesante de esto es que, ¿qué pasa? Adecuamos lo digital al paciente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el poder recrear la exposición a un evento traumático, a un evento que genera fobia o angustia, está mucho más controlado en un laboratorio que el salir, ¿no? No tienes que salir del consultorio. El programa mismo puede ir como armando los diferentes elementos fóbicos con diferentes niveles, ¿no? Cuando tú llevas a un paciente y a lo mejor tú lo puedes, Isabel es cognitiva conductual, es un área totalmente nueva para mí porque yo soy psicoanalista, sí, reformada, pero a ver, ¿quieres platicarnos un poco cómo funcionaría esta? Sí, lo que pasa es que muchos pacientes se resisten a esta exposición a las situaciones o estímulos a los que les temen. Entonces se sienten muchísimo más seguros dentro de un ambiente de realidad virtual porque saben que finalmente es un ambiente controlado y que efectivamente pues no es real, ¿no? Sin embargo, las experiencias, las situaciones, las imágenes son tan reales, ahora la redundancia, ¿no? Se viven como si fueran de verdad, que resultan altamente efectivos porque, vamos, el paciente lo vive casi de manera real y se puede trabajar en cualquier momento en que tenga la sesión, sin tener que trasladar al paciente a lugares extremos, ¿no? Dependiendo de la fobia que tenga. Sí. El paciente, para poder hacer esto, o sea, lo de la realidad virtual, ¿tiene que ir a un consultorio o sería que él desde su casa puede, no, más o menos, no, o sea, bueno, tiene que ir al consultorio? No dudo que en algún futuro se pueda, pero ahorita al menos sí requiere ir al consultorio de un psicólogo, de un ciberterapeuta que tenga esos programas, que sepa manejarlos, porque además de todo el terapeuta es quien va graduando, así como se hace en la técnica de exposición o en su defecto de aproximaciones sucesivas, que se puede ir graduando. El ciberterapeuta también en el entorno digital, en el juego, digámoslo así, interactivo, va graduando los niveles a los cuales va exponiendo el paciente. Entonces hasta ahorita tiene que haber. ¿Ustedes lo hacen? ¿Lo tienen los programas? No, nosotros aún no tenemos estos programas. Se está haciendo en la UNAM, ¿no? Se está haciendo en la UNAM
junto con la Universidad de Valencia. Ahí sí ya lo que pasa es que el equipo es muy caro, aún sigue siendo muy caro, ¿no? Pero lo interesante es que la adaptación que puedes hacer, otra vez, es un traje a la medida, ¿sí? Y otro aspecto muy importante de esta terapia es que puedes simular situaciones. Puede haber puedo decirte algo, pueden haber pacientes que tienen miedo al despegue o al aterrizaje, o a volar de noche, o a volar con viento o con turbulaciones, ¿no? Entonces ahí lo interesante es que tú programas ahora sí que programas el programa con los detalles de lo que en esos momentos, ¿no?, la paciente no puede tolerar. Entonces es mucho más controlado el ambiente. Y además, otro aspecto interesante es la parte ética, ¿no? Digo, yo no lo he hecho porque no soy cognitiva conductual, pero no me va a dejar mentir Isabel, que cuando tú llevas a un paciente al aeropuerto y lo vas desensibilizando sistemáticamente, también el paciente está expuesto a que lo vean, está expuesto a que no la gente se ría de él o de ella, ¿no? Entonces aquí hay una cosa ética en donde la persona puede salvaguardar una confidencialidad interesante. No nada más interesante, sino obligatoria, ¿no? Así como si tú vas a terapia, bueno, somos tú y yo y nadie tiene que saber que vienes, ¿no? A lo mejor el portero de la entrada, pero nadie más. Entonces, esta salvaguardar también es importante. El siguiente tratamiento es de la realidad aumentada. Esto es una mezcla entre la realidad virtual con la realidad real, ¿sí? Es decir, volvemos al casco, ¿sí? Esto es un programa diferente en donde la realidad aumentada, si se fijan un poco en la figura, en la foto, ven la mano del paciente, lo ven, se combina con la realidad real, ¿no?, con la realidad, y entonces el programa impone una situación fóbica, ¿no? Aquí puse cucarachas porque luego la que menos, ¿no?, pero dije, no vaya a salir alguien corriendo y gritando de aquí, pero hay unas fotos muy impactantes de arañas, ¿no? Que dices, no, qué barbaridad. Y además lo interesante de este programa es que pueden ir aumentando el tamaño del animal, ¿no? O el tamaño de los espacios. Si tienes a una persona con un trastorno fóbico a los espacios o de claustrofobia, lo que puedes hacer es que puedes ir como aumentando y disminuyendo lo que son los espacios abiertos. Entonces, la persona va aprendiendo desde su propia posibilidad. No, el terapeuta no le impone tú no puedes regular una ciudad cuando lo sacas a la calle, no puedes regular un vuelo, no puedes regular, ¿sí? Entonces, esto es lo maravilloso de esta clase de fobias. Hay unos programas divinos con perros, ¿no? Entonces empieza con un chihuahuita así chiquitito y ya sale luego el Rottweiler, ¿no? Entonces, la persona se sensibiliza sistemáticamente. Y entonces, porque en la cabeza finalmente, no sé si aún trabajen ustedes con las cámaras de GESEL, pero llega un momento que ya no te das cuenta que estás, ¿no?, detrás del vidrio, que llega un momento que ya, y lo mismo pasa con estos programas virtuales, llega un momento que el paciente pierde toda noción de que es un programa. Entonces, pero la delicia es que se les enseña al paciente a tener diferentes movimientos de sus manos, un poco como el buceo, ¿no? De que voy bien, no voy bien, estoy angustiada, y entonces el terapeuta te acompaña en esas situaciones. Muy interesantes. Les recomiendo muchísimo que vean los videos que puedan encontrar. La telepsicología. Esos sistemas psicoeducativos pueden ser totalmente Esto se trata un poco como de estos programas de autoayuda, de estos programas psicológicos de autoayuda, ¿no? ¿Quieres hablar un poco de ellos? Sí. Bueno, en la telepsicología se puede brindar atención terapéutica
de un especialista a un paciente tal cual, pero también existen programas de autoayuda que fueron creados por psicólogos y en donde pueden ser completamente autoadministrados, porque vamos, son una serie de lecturas y una serie de ejercicios, ¿no? Casi todos estos programas pues son cognitivo-conductuales, por eso es que se prestan mucho a la psicoeducación, a la lectura y a los registros, a hacer estos ejercicios, ¿no? Y hay algunos que sí lo combinan con una mínima intervención del psicólogo. Entonces, es probable que, por ejemplo, un tema se pueda ver en 5 horas, y terminando esas 5 horas, tengan a un especialista para reforzar, para debatir y preguntar lo que han visto durante esas 5 horas, ¿no? Podría, como lo dijo la doctora Diana, podría asemejarse un tanto a lo que son los libros de autoayuda, solo que de este lado, bueno, las lecturas son digitales, pero también se hacen registros y también se hacen ejercicios en donde la computadora te puede decir si está correcto o incorrecto, ¿no? Hay una, pues, autocalificación por parte del programa. Ahorita ya hay 2 programas que vale la pena que vean, están desarrollados por la UNAM y otra por la doctora Botella en España, ¿no? Uno se llama Háblame, ¿no? O Háblame, ¿cómo era? Bueno, creo que es Háblame o Habla, ¿no? En donde, bueno, en estos cursos de telepsicología te enseñan a cómo hablar en público. Entonces te van como dando pautas de cómo ir mejorando, ¿no? Con ejercicios, y te van dando tus resultados. Muy interesante, véanlo. Y el otro es, creo que es Sin Miedo. Sí, Sin Miedo, programas de ansiedad y fobia. Entonces esas sí son de la UNAM. Entonces vale la pena. Los cibertrastornos, bueno, creo que no necesitamos mucho. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Cibertrastornos es todo aquello que, ¿no? Adicciones, sexting, ciberbullying, cibergrooming, sextorsión, nomofobia, cibercondria. ¿Alguna pregunta de esos que tengan? ¿Cibercondria cuál es? La cibercondria, ¿la misma? ¿Era la misma? No, Nomofobia. La nomofobia es la fobia a olvidar tu teléfono en casa, ¿no? El que de veras no puedas, ¿no? Hay palpitaciones reales, ¿sí? Uno regresa, no importa que esté el examen profesional de uno regresa por el teléfono, ¿no? Esa es la nomofobia. Y la cibercondria es algo que yo creo que todos pecamos de ello, es el buscar tu enfermedad en línea, ¿no? O si el doctor te manda un Tamiflu, ¿no? Ver cuáles son los efectos secundarios y de qué otra cosa me puedo morir frente a los... Pero no, y obviamente estoy bromeando, pero hay muchas personas, y ustedes lo van a ver en consulta, no sé si ya estén dando consulta, pero lo van a ver en consulta, hay mucha gente que va enfermándose por lo que va leyendo, ¿no? Se va autosugestionando en relación a las enfermedades y bueno, es complejo luego, ¿no? Ok, un poco ¿es posible hacer psicoterapia en el ciberespacio? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Tú dices que sí. ¿Por qué dirías que sí? Pues yo soy psicoterapeuta de niños y adolescentes. Y tengo trabajo con un niño a distancia, entonces ha sido todo un reto. Como que yo pensaba que en adultos era mucho más fácil, ¿no? Y la verdad es que también con niños él vive en Estados Unidos, y ha sido el espacio creativo, es igualito que como si estuviera conmigo ahí, ¿no? Entonces yo he visto que sí funciona. Qué padre. ¿Qué edad tiene? Él 7, empezó a los 6. Padre. Está increíble, la verdad. ¿Y lo haces con videoconferencia? Sí, sí, nos conectamos por Skype. ¿El primer encuentro fue presencial o desde el principio? No, desde el principio, porque ellos no pueden viajar. Ajá. Entonces desde el principio primero fue el contacto con la mamá, ya después con el niño.
y los resultados los he visto igual. No, sí. Ujú. Vamos, todas las investigaciones, hasta algunos nos podrían sorprender muchísimo, porque algunos, los resultados, sobre todo con la parte de la sincronía, ¿no? La parte de la sincronía parece ser que es igual que en la terapia cara a cara, pero la herramienta de lo asincrónico hace que la sincrónica se vuelva hasta más completa, ¿no? En Suecia hay muchas investigaciones. Perdón, sí, dime. No, que yo creo que es como todo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con cuál es el tema principal por el cual se está haciendo la psicoterapia, desde cuál es la corriente. Creo que hay temas que obviamente son mucho más fáciles de tratar. 100%. Depende mucho del espacio, pero creo que, digo, y es algo que se va a ir desarrollando y nos vamos a ir adaptando a ello porque pasa con todo, ¿no? O sea, llega la televisión y ay, van a dejar de leer, llega el, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones como la comunicación no verbal, ¿no? Que te dicen mucho de cómo es que te está sintiendo una persona, no sé qué tan posible sea poder detectar esos pequeños detalles que pueden parecer como poco importantes y al final sí lo son desde una computadora. Mira, es interesantísima tu pregunta o tu inquietud, porque justo es una de las cosas que en estos momentos más nos ha, sobre todo en Te Queremos Escuchar, más hemos estudiado. ¿Cómo transmitir las emociones? Primeramente, hay que tomar en cuenta que no, es humano hacerlo, pero hacemos una comparación entre la psicología cara a cara y la ciberpsicología. Tenemos que dejar de hacer eso, ¿sí? No es lo mismo, ni estamos tratando de que sea lo mismo. Lo que estamos tratando es que sea mejor, ¿sí? Por más difícil que eso parezca en estos momentos. Pero we have to think outside the box. O sea, tenemos que no decir, oye, ¿cómo reproducimos la psicoterapia a una psicoterapia en línea? Sino cómo inventamos nuevos métodos como para que hacer que la psicoterapia, la ciberpsicoterapia sea una terapia más completa, más accesible, más funcional, ¿sí? Y más retractable, no retractable, el que podamos como irlo, ¿no? Y podemos irlo siguiendo paso a paso, que podamos entender las secuencias de las sesiones. Hay un sinfín de cosas que pueden mejorar, ¿no? Tú ya lo estás viendo. Entonces, sí es posible, siempre y cuando no queramos reproducir lo tradicional en lo nuevo. ¿Sí? Esa es la respuesta que yo les daría hoy. No sé si tú quieras agregar algo en ese sentido. Sí es posible. Bueno, incluso hay estudios. En el caso tú hablas de no poder observar el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces yo me imagino que ahí estamos hablando sobre todo del chat, o de las notas de voz, o del teléfono, ¿no? De la atención psicológica vía telefónica. Sin embargo, en la atención psicológica vía telefónica y en las notas de voz aún puedes seguir escuchando el tono de voz, el volumen, ¿no? Las inflexiones de la voz. Y en cuanto al chat, algo que descubrimos y que hemos visto un par de estudios es que definitivamente los emoticons han de alguna manera equilibrado esta falta de observación, ¿no? Visual acerca de si tiene algún movimiento de nervios o si está llorando, si hay algo que le pega mucho al paciente, ¿no? Este uso de los emoticones nosotros lo hemos elicitado desde el principio en la consulta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente puede pensar que es algo muy serio y que no se vale usar, ¿no? Sin embargo, el terapeuta tiene que dar pie en el uso de estos emoticones para que sea muchísimo más fácil expresar cómo se está sintiendo el paciente, ¿no? Incluso creo que todos a estas alturas usamos WhatsApp o usamos algún medio de chat y pues en este momento son básicos los emoticones para comunicarnos.
además vamos, ya pronto, yo creo que en un par de semanas ya va Google a lanzar una nueva, porque es todo un estudio el de los emoticons, de los emojis. Están por sacar nuevos emoticones que han estudiado como mucho más de cerca en relación a las emociones. Y luego otra cosa, ahorita entonces, déjame terminar. Otra cosa que ya estamos explorando en Te Queremos Escuchar es también la detección de emociones. Si hay programas que han sacado, estos programas los han hecho a través de miles y miles de fotografías de emociones, en las caras de emociones, desde angustia hasta estar contento, bueno, todos los que se puedan imaginar, y han sacado miles y miles. La universidad, el MIT, está trabajando muy de cerca y están a nada de sacar un programa en donde, ¿no?, si tú prendes tu cámara, la cámara va a detectar y va a traducir tu emoción en línea, ¿no? Entonces, para nosotros eso va a ser bien importante, porque a la hora de que estemos chateando con alguien, esta persona va a poder prender su cámara y a nosotros nos va a llegar la información por escrito de cómo está su estado de ánimo. Ahora, lo interesante es que, y ustedes ya no se acuerdan de esto, pero yo sí, nosotros nos comunicábamos por carta, ¿sí? O sea, tú le querías mandar algo a tu novio en otro país, o no, te comunicabas por carta. Y en lo escrito, en mi terapia, vamos, en mi práctica privada con las parejas lo hago mucho. Les pido que cada quien escriba a mano su autobiografía. Y es increíble. Y me dicen, ¿pero por qué la computadora es más fácil? Sí, pero ni quiero que borres, y de alguna manera tiene algo regresivo el escribir. ¿Sí? Tiene algo que emite una sensación. Y al ratito vamos a ver, pero cuando además va acompañado de un anonimato, es hasta mayor la expresión. Entonces, eso ha sido interesantísimo verlo. Dentro de todo, nosotros pusimos, en Te Queremos Escuchar, pusimos el audiovoz, porque justo con esta inquietud que tú dices, que necesitábamos poderle decir al paciente, si algo no lo puedes describir a nivel digital, ¿no?, a nivel en escritura, dínoslo para que nosotros podamos entender. Y lo usan relativamente poco, ¿no? Lo usan relativamente poco. Es decir, nos hemos realmente sorprendido, porque quienes se acercan a nosotros, la mayoría quiere usarlo por chat. O sea, el mayor porcentaje lo hace por chat, de ahí por teléfono, y de ahí las notas de voz. O sea, el que usa el chat, es como un WhatsApp, ¿no? Nada más que de nosotros, y prefiere todo el tiempo estar escribiendo a enviar notas de voz. Perdón, ¿qué ibas a preguntar? Sí, bueno, más bien un poco lo que hizo mi compañera, compartir un poco esta comparación. Soy psicoterapeuta sistémica. Okay. Y pues de una manera un poco involuntaria o accidental o circunstancial, comencé a atender pacientes que ya conocía de antes, o sea, en vivo, pues presencialmente, y después por situaciones de distancia, de tiempos, tanto de ellos como míos, resultaba que a veces era más factible hacerlo por videoconferencia o a veces notas de voz, WhatsApp. Y me di cuenta de una manera como natural, porque ni lo estudié, ni me capacité, ni nada, no, simplemente tratando de sacar todas las herramientas que uno va acumulando, ¿no? Me di cuenta que podía hacer algo como un trabajo mucho más enfocado. Como que hacemos un mejor esfuerzo, las personas que hemos pactado hacerlo, o sea, trabajarlo así, ¿sí? Porque tiene que haber ese consentimiento, por supuesto. Y creo que, como sin el ánimo de comparar, pero me di cuenta que tenía a veces mejores resultados. Sí. Y que cuando trabajábamos revisando algunos escritos que hacían también, y había esta oportunidad de que yo les diera retroalimentación viendo el escrito, desde que me sacan la fotografía de la tarea que les dejé y estamos comentando justo eso, siento que hasta tenemos eso, mucho menos distractores. Sí. Ahora, por otro lado, ahorita estoy haciendo un doctorado en investigación psicológica aquí en la Ibero, y
el tema es que, bueno, ahorita estoy, y varias compañeras del doctorado estamos haciendo fenomenologías, ¿no? Entrevistas a profundidad, y de pronto poder acceder a esta población, a esta muestra, digamos, estas personas que a veces sí te lo quieren platicar, sobre todo situaciones como muy críticas de violencia, te lo quieren platicar, pero a lo mejor no quieren ser vistas, pero que con mucho gusto te darían entrevistas a profundidad por medio de notas de voz de WhatsApp. Y así es como hoy, por ejemplo, tengo 30 informantes que en vivo no me querían dar información, pero ahora tengo toda esa información que es riquísima y que me da la oportunidad de, por supuesto, estar haciendo algunos análisis, ¿verdad?, del discurso, y etcétera. Sí, eso es el efecto de la desinhibición. Sí, y John Suller, que es uno de los grandes, ahorita portavoces de la ciberpsicología, la ciberterapia, inglés, él habla de este efecto de la desinhibición y todo lo que eso implica, ¿no? Y cómo, ¿no? Habla de transferencia, habla de regresión, habla de contratransferencia, o sea, hay toda una serie de conceptos que se pueden, ¿no? Se pueden investigar desde ahí, desde este efecto de la desinhibición, del anonimato, de la accesibilidad, ¿no? Esta escucha que es muy distinta. Como John Suller. John Suller. Sí. Aquí hay otra pregunta. John Suller. John. S-U-L-E-R. Suller. Gracias. Cuando vi el nombre de la plática, lo primero que me brincó a la cabeza fue mi maestro de entrevista diciendo que es imposible hacer una entrevista y sacar todo lo que necesitas con el paciente, y que se prestaría muchísimo a todas estas personas que pueden sacar ya sea un diplomado o cualquier cosa en internet y tener su certificado, porque no sé si han visto, pero ahorita hay muchos anuncios de psicólogos en línea y programas en el que según eso te puedes suscribir y te van a dar un psicólogo que puede contactarte en línea. Y dijo que según esto se puede prestar muchísimo a que sean personas que en serio no están especializadas y que no tienen ya sean los recursos o el estudio que en serio se necesita para brindarle el apoyo a las personas. Pero no sé si Mira, sí, por supuesto. Es correcto, sin embargo, la verdad es que lo que hemos visto es que en la terapia presencial, bueno, a mí al menos, nunca nadie me ha pedido mi título ni mi cédula. Han llegado a mi consultorio confiando completamente en mí. Entonces, esa parte de que tú puedes llegar con un charlatán se da tanto a nivel online como a nivel presencial. La mayoría no está acostumbrado a pedir las cartas credenciales. Aquí en México No sabe, es como de mala educación. Entonces, ahora, lo que sí nosotros instamos a la población, y de hecho es lo que nosotros hemos decidido hacer, es desde un principio pues mostrar la foto del terapeuta, su cédula profesional, parte de lo que ha estudiado, en dónde se ha desempeñado, ¿no? En qué áreas de trabajo. Entonces, esto hace que el paciente elija al terapeuta incluso con mucha mayor información de la que puede tener cuando va con alguien presencial. O sea, cuando vas con alguien presencial, no sabes ni cómo es físicamente, no pediste su cédula profesional, no le hiciste un cuestionamiento acerca de todos los estudios que tienes y en dónde, y acerca de todos los lugares donde has trabajado, ¿no? Y en línea, pues, al menos, claro, si eres un psicólogo real, ¿no? Titulado, estudiado, pues por supuesto que no vas a tener problema en mostrar estas cartas credenciales. Y retomando tu pregunta, que me parece interesante, es ¿cómo hacer una entrevista a profundidad en línea? Nosotros, fue una de las grandes preguntas que nos hicimos cuando empezamos Te Queremos Escuchar, y nos dimos cuenta que a través de ciertos instrumentos psicométricos, ¿no? Podíamos lograr muchísimo más en la primera sesión. O sea, lo que hacemos es que le pedimos al paciente que nos conteste en línea una serie de, ¿no? El paciente se inscribe, le mandamos sus pruebas psicométricas y una historia clínica. Él o ella nos contesta, y entonces la primera sesión, antes de la primera sesión ya tenemos una información
que no tendríamos ni en 3 sesiones, ¿sí? De un cara a cara. Es súper interesante porque cuando llenan ya su historia clínica y el psicólogo la lee antes de la primera cita, entonces se da la primera entrevista con información, con preguntas que el psicólogo ya sabe que tiene que hacer porque le quedaron dudas por la historia clínica, ¿no? O porque quiere profundizar en esa información. Bueno, siguiendo un poco de lo que, ¿no?, que es ciberpsicoterapia, pues es brindar servicio psicológico, brindar, vamos, todo servicio psicológico, no nada más la psicoterapia, ¿no? Pero también, vamos, todo lo que es, otra vez, lo sincrónico y lo asincrónico, que también nos ayuda muchísimo. Nosotros en la línea, en nuestra plataforma, tenemos capacidad de mandarle inmediatamente cuando estamos con el paciente y digamos, ¿no?, que es un paciente que frente a un recuerdo de angustia empieza a tener, no sé, empieza a hiperventilar. Entonces lo que hacemos en esos momentos es que le mandamos el recurso de los pasos de relajación, ¿no? Entonces los vamos llevando a cabo con ellos y tenemos, ¿no?, una base de datos de cientos de recursos que en el momento que estamos trabajando con él o con ella se los podemos mandar. Entonces, pues, es una modalidad en donde la comunicación sí se produce a distancia y sin contacto físico, ¿no? Pero el contacto, créanme, que es un contacto de gran valor, de gran calidad y otra vez regresando a tu pregunta, ¿está en nosotros en ser éticos o no? Vamos, charlatanes hay as we speak, ¿no? Hay en todos lados, justo platicando un poco con Isa y otro socio que tenemos en la empresa, él decía que la regularización, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un órgano regulador quien supervise si estamos dando terapia con las credenciales adecuadas. ¿Y por qué? Y parece ser que nunca no pasa la ley que regule esto, porque México es un país en donde el chamanismo o los brujos de Catemaco son gente que son parte, o sea, tienen su RFC. O sea, en el momento que pagas, sí, esto, vamos, lo pueden revisar. Si tú quieres registrarte como chamán o quieres ser brujo puedes pagan impuestos. Y entonces hay un registro y hay una rúbrica a su registro. En el servicio de Hacienda, Uh-huh. en el portal de Hacienda, que dan también un servicio de facturas electrónicas gratuitas, y tienes que poner la clave de tu tipo de servicio, de verdad, búsquenlo, no es broma. Sí hay un apartado para los chamanes y este tipo de situaciones. Y yo creo que tiene que ver pues con la idiosincrasia de México, de cómo pues se formó desde un principio, ¿no? El mundo, la sincronización del mundo de Occidente con la parte indígena, pues tenemos todo este pensamiento mágico muy arraigado y ha sido súper difícil erradicarlo, ¿no? Entonces sí, hay un tanto de peligro, pero sucede igual a nivel presencial. ¿Y puede este pensamiento mágico que está siendo tan enterrado en la cultura mexicana afectar a este tipo de ciberterapia? O sea, que el paciente tenga todos estos pensamientos, que llegue con esta idea de que es, no sé si ya sea más fácil o que es un arreglo mágico rápido solo porque es sin contacto y por ciberterapia. O sea, ¿qué se puede hacer para que nosotros como que podamos quitar esos estereotipos, prejuicios, lo que sea, y en serio darle al paciente como no sé, como que este paso adelante? Mira, yo creo que toda información que te trae un paciente es material con el que puedes trabajar, ¿no? Nunca hay nada de más. Entonces, si un paciente te trae todos los pacientes te traen pensamiento mágico, ¿no? Con eso hay un sinfín de cosas que puedes hacer. Creo que tu pregunta va por si
el hecho de que sea una ciberterapia lo influencia más, el hecho del pensamiento mágico. No sé, es que he escuchado que a mucha gente dentro de las clases hablar de la psicoterapia lineal, y una vez llegué a escuchar que la psicoterapia lineal sería de 2 días y ya estuvo. Y yo dije como, no creo que sea así, o sea, creo que sí ha de ser un proceso al igual que dentro de de un consultorio, Bueno, y es un proceso serio. Pero como que ya escuché a varias personas decir que seguro como es en línea, es casi express, y ya. De gratificación Fíjate. inmediata, ¿no? Sí, lo que mencionas es muy interesante porque justo adelante lo va a abordar la doctora Diana, pero dentro de las directrices del APA para la telepsicología, dice que desde un principio es importante abordar las expectativas del paciente en torno a la terapia en el ciberespacio, ¿no? Porque sí es un tema que hay que tocar desde el principio, ¿no? Cada quien puede tener su idea y es mejor aterrizar todas esas expectativas. Entonces, de 2 días, pues a mí me suena que pudiera ser intervención en crisis. Y la terapia en línea puede ser tan corta o tan larga como el paciente mismo lo permita. Porque le puedes decir que puedes empezar a trabajar por objetivos muy específicos, pero conforme se van cumpliendo esos objetivos, obviamente en la terapia pues van saliendo algunas otras cosas y se le dice al paciente, tú puedes decidir si ya que logramos este objetivo hasta aquí te quedas, o se te recomienda que continuemos trabajando en lo que se necesite, ¿no? Yo tengo una duda, o sea, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un sentido de realidad distorsionado, por ejemplo? Muy buena pregunta. No, o sea, supongo que no es lo mismo hablar con alguien que está deprimido, por ejemplo, alguien que puede tener un brote psicótico a la mitad de la sesión. O sea, ¿cómo? Nosotros estamos partiendo, fue un cuestionamiento muy de mucha carga que nos hicimos en TQE, ¿no? Y dijimos, ¿quiénes podemos atender y quiénes no? Y decidimos no atender ni a personas psicóticas, ni atender a personas con trastornos de alimentación. ¿Por qué? ¿Por qué no atendemos a gente con trastornos de alimentación? Porque nuestro programa, nuestra plataforma, aún no está lo suficientemente multidisciplinario como para poder integrar un tratamiento que amerita un trastorno de alimentación. ¿Sí? El día que tengamos psiquiatras, que estamos a nada, el día que tengamos un psiquiatra o un endocrinólogo, un trabajador social y una terapeuta de familia o algo así, en esos momentos podremos hacer unos tratamientos mucho más extensos, mucho más completos para esos trastornos. También hemos decidido no hacer intervención en crisis. ¿Por qué? Porque desde lo digital, desde la computadora podemos hacer bien poco. Y tendríamos que tener a la mano un servicio que pudiera intervenir a nivel presencial. Y no lo tenemos. Y llevártelo al hospital en ese instante. Exactamente, ¿no? Ahorita tenemos psicoterapeutas que están en España. Sí, tenemos tres psicólogas mexicanas que están estudiando en España el doctorado y postdoctorados, y ellas nos dan las terapias en la noche, porque por el cambio de horario. Entonces, bueno, sería imposible, obviamente, ¿no? Así que hacer una intervención de esas. Entonces somos muy claros, porque creo que eso también, éticamente, uno no puede abordarlo todo, pero tampoco lo puedes abordar todo en tu terapia, ¿sí? ¿No? Cuando a mí me dan un poco de miedo estas terapias en donde todo lo ven y todo lo curan y todo. Yo tendría mis reservas, ¿no? Y sé que yo las tengo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, tal vez como psicólogos hemos tenido como demasiado tiempo nuestro conocimiento, ¿no? Desde nuestras cúpulas en donde trabajamos y no hablamos con colegas, o vamos a hablarle a un psiquiatra y preguntar cómo va con el paciente que tienes en común, casi es tabú. Y yo creo que tenemos que soltarnos. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no?
Y para eso, vamos, ahorita las nuevas terapias como el DBT, ¿no? Que están trabajando con Borderline Personality Disorders, son un conjunto de trabajos, son lo que está haciendo Fonagy, ¿no? Fonagy está trabajando así con todo lo que es la teoría de apego en Borderline Personality Disorder, pero lo conjunta con trabajo social, con terapia de familia, ¿no? Y todo el mundo está conectado, que eso va a ser también muy interesante. Vamos, ¿no? A través de lo digital vamos a poder unir y colaborar con otros campos, ¿no? Similares o distintos a los nuestros, y vamos a poder dar un servicio mucho más integral al paciente. Y también a lo mejor nosotros mismos nos vamos a beneficiar por el anonimato, ¿no? A lo mejor hablarle a un psiquiatra ya no va a ser tan temeroso, ¿no? Y decirle, oiga, quiero saber cómo va nuestro paciente, ¿no? Porque nosotros también lo vamos a poder hacer desde una accesibilidad mejor y un anonimato. No sé, hay tantas cosas, y por eso es tan importante que juntos pensemos y desarrollamos reglas éticas, reglas de conducta, reglas de práctica que puedan ser, ¿no? Aplicables a lo que es la cultura mexicana o la cultura universal, no lo sé, ¿no? Es algo que, bueno, sigamos. Existen al menos 3 maneras de conceptualizar la psicoterapia a través de la computadora, ¿no? El uso de la computadora es incorporado a los enfoques preexistentes, es lo que tú estás haciendo, ¿no? Es un video Skype o FaceTime en donde estás en un intercambio con el paciente. Están las terapias centradas en el uso de los TICs, que es ya un poco más, ¿no? Es más amplio en el sentido de que usas programas, usas mail, usas chat, digo, yo el otro día hice, así como mis tiempos de ocio, pero hice un cálculo de cuántos minutos a la semana estoy trabajando más aparte de mis terapias presenciales, con mis pacientes presenciales. Y ya estoy en 1:20 a la semana de minutos extras que mis pacientes me escriben. O sea, se dice fácil, ¿sí? Pero creo que el uso, y yo siempre lo digo, ¿no? A mis pacientes, tienen derecho a usar el chat, ¿sí? Para la terapia presencial. Nada más no les voy a contestar en el momento, va a ser asincrónico. En el momento que yo tenga tiempo, en ese momento te contesto, ¿no? A cualquier necesidad que tengas, ¿no? Entonces, ya nosotros también en la presencial estamos usando los TICs como para mejorar lo que es la comunicación con el paciente. Y la ciberterapia como marco general es la comprensión de los 5 elementos, las 5 dimensiones de Zuller también. Bueno, esto ya lo hablamos un poco. Psicología clínica a través de los TICs, videoconferencias, sesiones telefónicas, chats 1 a 1 o grupales, ¿no? Nosotros ahorita tenemos ¿cuántos psicólogos? 11. 18. Bueno, tenemos ahorita 18 psicólogos. Muchos de ellos no los conocemos físicamente. Son gente que vive fuera de la Ciudad de México, hasta en España, como les digo. Y lo que hemos implementado es un curso intensivo, presencial y en línea, para preparar a los psicólogos a que sean ciberterapeutas. ¿Por qué? Porque hay una serie de reglamentaciones que sí necesitamos que nuestros psicólogos tengan en relación, obviamente, y parte de las cosas más tontas, ¿no? Así como, sí tienes que saber teclear rápido, ¿no? Y sí tienes que saber tener una computadora, y sí tienes que saber cómo funciona, y sí tienes que saber que si se te va ¿no? Si se te va el internet, ¿qué haces en esos momentos? Hablas por teléfono. Una serie de cosas que parecen por sí mismas claras, pero a la hora de la hora, ¿no? Son pequeños, reglas que necesitas saber. Dentro de ese curso también damos todo lo que es la introducción a lo que es la psicología cognitiva conductual, ¿no? Porque esa es la que estamos manejando en TQE. ¿Y por qué cognitivo-conductual? Porque hemos visto que como terapia breve da muy buen resultado.
No lo hemos visto. Está investigado, está comprobado, ¿no? Hay estudios de evidencia que hacen toda una comparación entre otros modelos, otras teorías, y sale ganón, ¿no? Sale ganón. Y entonces también introducimos a nuestros alumnos, a los psicólogos que colaboran con nosotros, que tenemos psicólogos in situ, ¿no? Que están trabajando con nosotros toda la semana, y tenemos a nuestros asesores, que son los psicólogos que no están con nosotros en la empresa, ¿no? Bueno, están con nosotros en la empresa, pero no están desde su casa, desde su casa. su consultorio, ¿no? Porque eso es otra cosa que queremos lograr. Queremos darle trabajo a los psicólogos de México. Es muy ambicioso lo que estoy diciendo, pero creo que la mayoría de ustedes les va a ser muy difícil poner un consultorio. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay pocos pacientes, necesitas tener muchos años de práctica para que te refieran. Lo mismo pasa con los médicos, no digo porque no seamos los pobrecitos los psicólogos, pero lo mismo pasa con los médicos, ¿no? Tenemos, la mayoría de ustedes al terminar sus estudios de psicoterapia, van a tener 8 o 9 años de estudio, y van a poner su consultorio y van a decir, ¿y ahora cómo me llegan? Y no llegan solitos. Entonces, uno de los grandes, de lo que estamos haciendo también es, la plataforma va a servir para que psicólogos colaboren con nosotros. Vamos a tener membresías para los psicólogos que quieran estar en nuestra plataforma. Van a tener acceso a todos los protocolos, porque tenemos alrededor de 8 o 9 protocolos bajados en línea. Entonces, mientras ustedes están llevando a cabo, no sé, un trastorno de ansiedad, al lado, en la misma pantalla, sale el protocolo, es decir, el texto del protocolo, para que ustedes puedan seguir un orden en lo que es la consulta. Entonces, bueno, pues el que tenga interés luego nos habla y les enseñamos en vivo cómo funciona, pero vamos, si esta es tu página, entonces está la parte en donde hablas con el paciente, la parte en donde están los recursos, la parte en donde puedes hacer notas, ¿no? Para que tus notas queden registradas. Un expediente digital. Un expediente digital, y están los protocolos de un lado en donde tú vas palomeando lo que vas viendo con el paciente. Entonces también se vuelve como mucho más eficiente, ¿no? Porque no porque estés cansada o porque dormiste mal o porque te peleaste con el marido, ¿no? Hay una situación de, tienes que seguir un protocolo, tienes que estar muy, muy, muy al tanto de cómo vas trabajando con el paciente. Aplicaciones de psicoterapia se apoyan en recursos de la TCC. ¿Quieres platicar un poco de eso? Sí, bueno, hemos estado platicando a lo largo de esta charla, ¿no? Hay muchos estudios sobre la efectividad de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual, tanto en la psicoterapia presencial, digámoslo así, tradicional, pero también han habido muchos estudios sobre la aplicación de la TCC en línea. Y muchos de los programas más conocidos y de los estudios que se han hecho justamente con aplicación de la terapia cognitivo-conductual en línea. El programa que mencionabas hace rato de la doctora Botella para fobia, hablar en público, bueno, pues básicamente es la aplicación de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, el siguiente es sobre la efectividad justamente, ¿no? Y vamos en esta diapositiva y en las que vienen, pues queremos mencionarles algunos estudios, ¿no? Porque no basta decir con que sí es efectiva, pero bueno, ¿quién lo dice? ¿Quién lo investigó? ¿No? Entonces, les traemos algunos estudios muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Universitario de Basilea se creó un programa para combatir el estrés en pacientes oncológicos, ¿no? Durante 8 semanas, y se apoyó con este tratamiento tanto las reacciones físicas, también se apoyó con los sentimientos que estos pacientes estaban teniendo y sus interacciones sociales.
Este fue un estudio, además eso es lo que permite también la ciberpsicoterapia, ¿no? Que permite que estas investigaciones se hagan en muchos países al mismo tiempo. Y entonces este estudio en particular se realizó en Austria, en Suiza y en Alemania. También tenemos, por ejemplo, este otro programa que por sus siglas es MATS. Y bueno, es como una aplicación para poder investigar y detectar junto con el paciente pues cuáles son los síntomas que va teniendo. La aplicación va creando un registro de todos estos síntomas, de la intensidad, de la frecuencia, de la duración. O sea, como pueden ver, es también pues tiene una base conductual, ¿no? Sobre todo por esta parte de los registros. Cuantificable. Sí, y en realidad esta, como es una aplicación, se tomó como un apoyo a la terapia presencial, ¿no? En este estudio se utilizó como un apoyo a la terapia presencial. Y bueno, se comparó un grupo que tomaba pura terapia presencial con otro grupo que era la terapia presencial más el uso de esta app. Y obviamente pues los resultados indicaron que tenían mucho mejor efectividad la terapia presencial junto con la app, ¿no? Este otro programa, el programa Mobile Type, también es un programa de registro diario, también tiene una base pues, de terapia cognitivo-conductual. Y en este estudio participaron 163 jóvenes, monitoreaban 4 veces al día su estado de ánimo, también se les daban estrategias de afrontamiento, actividades, alimentación, y bueno, ellos iban registrando qué tanto iban cumpliendo o no con todos estos patrones, ¿no? Estas actividades de la alimentación, el sueño, su actividad física, consumo de tóxicos. Y pues bueno, también viene siendo como una herramienta de apoyo, ¿no? Y también hace rato, bueno, está el estudio que mencionabas, Diana. Digo, hay muchos estudios, pero sobre este tema del estrés postraumático en militares que han regresado pues, del combate. Y por ejemplo aquí, esta terapia se dio por videoconferencia en adultos veteranos de guerra y habían obviamente 2 grupos para comparar, un grupo presencial y otro por videoconferencia, y pues los resultados son pues, casi increíbles o sorprendentes para quienes están acostumbrados a utilizar únicamente la terapia tradicional, ¿no? Y no han tenido este otro acercamiento. Dice, los resultados al año, los resultados eran casi parejos, dentro del 19 al 22% del grupo por video y del 19 al 21% del grupo presencial. Tuvieron una respuesta favorable al tratamiento, ¿no? Entonces aquí propiamente no ponían a uno encima de otro, sino que el resultado pues era prácticamente equivalente, ¿no? Y está este otro grupo, estudio de la Universidad de Zurich. También habían ambos grupos, se les dio tratamiento cognitivo-conductual, 8 sesiones, y pues aquí básicamente uno era tratado con ciberterapia, otro con terapia presencial, y los resultados también fueron muy buenos. El 53% de los pacientes de la ciberterapia, después de un lapso de tiempo, ya se encontraba en remisión la depresión, versus el 50% de aquellos que tomaron la terapia presencial, ¿no? Hay un mínimo, digamos que hay un 3% de mayor porcentaje de población que se vio beneficiada por la ciberterapia. Digo, es mínimo, es un 3%, pero bueno, de todas formas... ¿Un 3% de qué? Sí. Entonces, esos son algunos estudios. Y el último
Este es un programa de México, hecho por la doctora Georgina Cárdenas, y otra vez monitoreaba la psicoterapia versus la ciberpsicoterapia, y se encontraron cambios significativos. Este software tiene 10 escenarios para hablar en público, ¿no? Obviamente también están basados en técnicas de terapia cognitivo-conductual. Y justamente era el programa que decía hace rato la doctora Diana, se llama Háblame, este software. Se investigó en España primero, se formaron 3 grupos y pues los resultados también fueron bastante buenos, se encontraron cambios significativos en los indicadores de la fobia, tanto de manera autoaplicada como el asistido por el terapeuta. Entonces, bueno, este es el último de los estudios que tenemos, de los estudios de investigación que queremos mostrarles el día de hoy, ¿no? Sin duda hay muchos más, no podemos mencionar todos. Lo interesante de estos estudios, sobre todo, y lo que más nos llamó la atención, es los seguimientos que se hacen. En una terapia presencial, el paciente llega, ¿no? Tiene su sesión, se va y no lo ves o no oyes de él o no vuelves a comunicarte, no hay un seguimiento hasta que vuelve a venir. En estos estudios y sobre todo en estos tratamientos, el énfasis que ponen es sobre todo en la parte asincrónica, ¿no? Los ejercicios de relajamiento, los ejercicios de tips de cómo tenemos fue interesante, una mujer que nos contactó nos contactó que quería ayuda para ella y para su hijo. Entonces, al mismo tiempo hicimos con 2 terapeutas diferentes que ella eligió una terapia madre-hijo. Y lo que le íbamos dando al hijo, ¿no? En relación a ejercicios, ya sabes, el típico adolescente con sus rebeldías, lo que le íbamos dando al hijo, también se lo íbamos dando a la madre. Entonces, en relación a ejercicios, a cómo hablarse, a cómo tratarse con más respeto. Y entonces fue como interesante porque era como una terapia individual, pero al mismo tiempo la parte asincrónica hacía que hubiera como una unión, ¿no? en la terapia, una especie como de... Claro, todo esto con consentimiento de ambos. Pero eso ha sido muy interesante ver cómo esa interacción, ¿no? Esa interconexión que hablábamos antes, se da con la parte asincrónica junto con la sincrónica. Yo creo que la identidad en línea, todos tenemos, son propiedades únicas de cada individuo, lo que nos hace ser diferentes, el yo personal, ¿no? Nación, religión, cultura, lengua, raza, género, profesión, eso es el término de la identidad. Y en Internet también tenemos una identidad, y dice mucho más de nosotros de lo que creemos, ¿no? Hay estudios muy contundentes en relación a la identidad múltiple que uno puede manifestar en línea, ¿no? ¿Cómo nos representamos allá afuera? ¿De qué implicaciones tiene una identificación y nuestra experiencia personal? ¿Cómo la manifestamos en línea? ¿De qué manera nos distinguimos de la vida real? ¿De qué manera lo coordinamos? Hay toda una serie de preguntas que nosotros mismos nos podemos hacer en relación a preguntarnos qué identidad tenemos en línea. Y como terapeutas o como psicólogos, también va a ser una identidad que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Cómo somos en lo presencial y cómo vamos a ser en nuestras contratransferencias en la digital, ¿no? Porque nos va a enseñar una parte diferente de nosotros. Otra vez, por el anonimato, por la desinhibición, por lo que, ¿no? por estas herramientas extras que podemos usar, características de nuestra propia personalidad, ¿no?
cuando estábamos en la formación psicoanalítica, mucho era así como, pues, los más fóbicos estábamos en el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que decir lo menos posible, ¿no? Y de alguna manera sí vamos, ¿no?, eligiendo mucho nuestra profesión a partir de las cualidades o características que nos sabemos tener. Características en línea, la identidad en línea puede arrojar cosas muy interesantes de uno mismo. Hagan como la evaluación, ¿no? Cómo se comportan de una manera y cómo se comportan de otra. Sí. No, y algo súper interesante es que uno puede googlear a los pacientes, pero los pacientes por supuesto que también lo googlean a uno, ¿no? ¿Qué identidad como psicólogos tenemos en línea? Sí, el anonimato ya dejó de existir, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que mis maestros en las formaciones psicoanalíticas te decían, no cuelgues un solo cuadro, no pongas colores, fotos obviamente eran prohibidos con la muerte, ¿no? La excomulgación total. Y hoy en día nada más son aspectos, ¿no?, regresando un poco como a la fantasía del paciente, que ayudan. ¿No? Finalmente, bueno, si no les gusta el cuadro que tengo, bueno, lo más seguro es que me lo digan. Y desde ahí podemos trabajar muchas cosas que van pasando en esa mente. Entonces, bueno, yo creo que sí, estamos mucho más expuestos en línea, pero también nos podemos cuidar. Hay una serie de cosas que como profesionistas podemos, ¿no? Vamos, así de cajón uno no le da entrada a su Facebook personal a los pacientes, no lo haces. La gente en las corporaciones no lo hacen, ¿no? No se agregan. Tú no quieres que tu jefe vea que en vez de estar enfermo en casa estás en Acapulco con la novia, ¿no? No lo haces. Entonces hay una serie de cuidados que tenemos que tener alrededor de... O sea, y Sherry Turkle, que también se las recomiendo mucho, fue de las primeras mujeres que escribieron en relación a lo que es la identidad digital, ¿no? Dice, somos tantos yos como ventanas virtuales podemos tener abiertas de forma simultánea en nuestra computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Sí estamos bien? Esto es 7:30, ok. Esto es un poco como lo que trataba yo de platicar ahorita. El sujeto, la dimensión real de quienes somos y la dimensión virtual. Y la dimensión virtual no es fantasía, es una realidad, ¿no? Somos alguien distintos en red, ¿no? Hice una investigación muy interesante sobre la infidelidad en línea. Y salieron cosas muy interesantes en relación a cómo se ha establecido toda una nueva libertad sexual a partir de la sexualidad en línea, ¿sí? Mujeres de mi edad, algunas viudas, algunas divorciadas, que en un momento dado habían cancelado su sexualidad, la vuelven a retomar, y la vuelven a retomar desde este anonimato, ¿no? Desde conozco a alguien en línea y entonces puedo irme muy poco a poco, puedo irme con cierta información y no otra, puedo inventar información, ¿no? Porque sabemos que el otro también lo está haciendo, ¿no? Entonces, hay un sinfín. En Australia se están haciendo muchísimas investigaciones en relación a la sexualidad en línea, porque vamos, es todo un campo, todo un campo. Si vemos como esta lámina un poco, ¿no? En la dimensión real, el sujeto, como resultado de sus experiencias, vivencias, meditaciones, ¿no? Esa es la dimensión, esa soy yo, esa identificación, esa identidad es la que tengo. Soy mis experiencias, soy mis vivencias y soy mis meditaciones. No decides qué rasgos te definen e identifican entre los demás. O sea, tú no decides, el otro ve esos rasgos y esas características, ¿no? Las que te definen. Es verificable. Yo no les puedo decir, no, soy afroamericana. No. Ustedes ahorita están viendo que no soy afroamericana, ¿no? Para la interacción con el otro es necesario formar parte del mismo espacio corporal o social, ¿no? Corporal está bien también, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, y por el otro lado está la dimensión virtual, es el producto consciente de sí mismo, ¿no? Uno tiene que tener conciencia de sí mismo y ver qué vas a transmitir. Posee control sobre los rasgos y elementos que lo definen e identifican de los otros. Tú defines, tú decides, ¿no? ¿Qué dices de ti mismo o qué evitas decir? Difícil, más no imposible verificar, ¿no?
ya difícilmente también podemos tener una identidad secreta. No requiere ser parte del mismo espacio social para la interacción, o sea, puede haber una interacción a partir de dos espacios diferentes. Múltiples entidades, la anonimidad brinda un ambiente seguro para quienes no estarían dispuestos a autorrevelarse, ¿no? Esa es una parte importante y esa es la que nos ayuda mucho a entender cómo funciona la psicoterapia, la ciberpsicoterapia, ¿no? ¿Qué revelo? ¿Qué digo? ¿Qué me atrevo a no decir o qué me atrevo a sí decir? ¿No? Que en nuestra experiencia hay mucho más que se dice de lo que no se dice. Como les decía antes, dentro de lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es mantener una estabilidad en lo que transmitimos, una estabilidad en la identidad que queremos compartir, ¿no? Todos pecamos de alguna vez, ¿no? Haber generado una situación que, no sé si lleguemos, pero John Suller habla de una desinhibición benigna y una desinhibición tóxica. La desinhibición benigna es todo aquello que hacemos en línea que nos hace sentirnos como bondadosos, caritativos, amables, ¿no? Ayudadores, vamos, todos estos nuevos páginas que hay sobre ¿no? Salva a los perritos de Corea que se los comen, ¿no? Todos estos sites, ¿no? Change.org, todas estas cosas en donde uno ya se vuelve una especie como de voluntario por diferentes causas. Entonces eso ha tenido, ¿no? Eso es lo que él llama la desinhibición benigna. A lo mejor no te hubieras acercado nunca a salir a la calle para protestar en contra del trato que se le dan a las prostitutas. Pero hoy, ¿no? A través del anonimato, a través de estas páginas en donde uno puede levantar la voz, hay un interesante cambio. Y ese cambio del que habla Levy, ¿no? Pierre Levy, él dice, a través de nuestra creatividad, a través de nuestra inteligencia, podemos hacer una cultura cibernética distinta, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Y esto es importantísimo, siempre y cuando no se nos quite la libertad. Claro, eso dicho, también está la desinhibición tóxica, que es aquellos, ¿no? Los cybergroomers, ¿no? Que están, los cyberbullies, está la gente que constantemente está como atacando a figuras públicas, ¿no? Cosa que no harías frente a frente, ¿no? Nos atrevemos a decir mucho más cuando es a partir de un lugar seguro que lo que nos atrevemos a decir cuando es cara a cara. Entonces, vamos, ¿cómo van? ¿Preguntas? Sí, dime. Hola. Yo he colaborado en una organización que hace terapia breve e intervención en crisis por teléfono. Sí. Ahora, lo que yo he visto es que realmente hay muchas personas no vuelven a llamar. Pensamos que es probablemente porque es vía telefónica. También hemos pensado que es porque pues ellos no pagan el servicio, quien lo paga son sus empleadores, ¿no? Pero no sé cómo les ha ido a ustedes en torno a este asunto. Mira, lo interesante ha sido, nos dimos cuenta, porque hicimos una comparación entre estos servicios que tú mencionas y lo que nosotros estamos haciendo. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas más grandes? Que no hay continuidad en quién me contesta. En TQE lo que hemos desarrollado es toda una calendarización alrededor del tratamiento que se le da al usuario, al paciente, ¿sí? Entonces, si bien tienes el derecho de cambiar de psicoterapeuta si quieres, ¿no? Porque estás abierto a poder cambiar, casi no nos ha pasado. No, creo que nos pasó una vez, ¿verdad? Una vez, y fue porque ya no había compatibilidad de horarios. Entonces, bueno, tuvo que encontrar otra persona que estuviera trabajando en las noches. Pero yo creo, contestando a tu pregunta, yo creo que ese es el gran, ¿no? Los centros
¿no?, de intervención, o los centros como, ¿no?, Origen, o tienen estas problemáticas de que la persona al final del día no genera rapport. Yo creo que hay varios aspectos que la verdad, vamos, hemos cuidado, ¿no? Uno de ellos es que el propio paciente puede elegir a quién quiere como terapeuta desde un principio, aunque sea de empresas, porque también brindamos servicios a empresas, ¿no? Entonces, se elige y no es saber quién me va a contestar. Segundo lugar, nosotros manejamos mucho esta cuestión asincrónica, es decir, en el momento en que se termina la sesión, no termina el tratamiento, sino que a mitad de semana, entre una sesión y otra, se le envía un mensaje al paciente para monitorearlo y para decirle, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sentiste con lo que platicamos? ¿O has podido realizar el ejercicio que te dejé? Entonces, esta parte asincrónica es súper importante. Nosotros tenemos muchos materiales, muchos recursos, como decía Diana, materiales de apoyo entre sesión y sesión, audios que hacen que el paciente se sienta todavía conectado a la terapia después de que se acabó su cita. Y aunado a eso, también creo que otra de las cosas que nos ha funcionado es que tenemos un servicio de concierge, que es como si fuera casi la asistente del doctor, ¿no? La secretaria del terapeuta, porque se encarga de estarles llamando a los pacientes para que le confirmen si va a asistir a su consulta o no. Si tienen alguna dificultad para agendar, si quieren que les cancele, si quieren que le cambie el horario. Entonces, hay un calendario digital y ese lo puede usar el paciente, pero también hay personas que no tienen tiempo o les da flojera o no saben mucho de lo digital, y esta pues asistente, digamos así, este grupo de concierge facilita la terapia en chat. Nos ha traído pacientes que no se pueden mover de su casa, que tienen problemas de ceguera o que tienen problemas, ¿no?, de alguna situación de parálisis. Entonces, también esos son los nuevos recursos que estamos usando para la ciberterapia, como para brindarle apoyo emocional a las personas que no pueden llegar a una terapia, ¿no? Y aquellas personas que por su trabajo viajan constantemente, bueno, también les ha caído como anillo al dedo, ¿no?, para poder tener una continuidad. Aquí es el efecto de la desinhibición que les platicábamos antes, ¿no?, el comportamiento de las personas que ha perdido la vergüenza o el miedo que le impedía actuar de acuerdo con sus sentimientos, deseos o capacidades, ¿no? Esto es un efecto de Zuller. Esto es muy importante cuando lo quieren revisar. Este John Zuller ha sido extremadamente generoso, que yo creo que parte de la idea de que el conocimiento es universal, y si ustedes lo buscan van a darse cuenta de la cantidad de obra que comparte en línea. Es inglés, y pueden verdaderamente estudiar la ciberpsicoterapia de una manera totalmente profunda, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Haz de cuenta, entiendo la parte de que el hecho de que la otra persona sea completamente anónima, pues te sientes con más confianza y contarle, pero también yo me imagino en mi casa teniendo una terapia y que del otro lado está mi mamá, y no sé, o sea, como la paranoia de que chance me está escuchando, o sea, yo ir a mi terapia y saber que estoy en un lugar completamente alejado de mi casa, que del otro lado no está mi hermano, no está nadie, pues eso hace que te expreses un poco más, con mayor libertad, ¿no? Esto no les ha afectado, pues, saber que del otro lado está... Fíjate que no, porque incluso con este servicio de concierge, cada terapeuta en cada sesión puede saber si el paciente quiere su sesión por chat o por teléfono. O sea, no es que hayas decidido que de una vez y para siempre va a ser por teléfono o que siempre va a ser por chat. O sea, en cada ocasión el paciente puede decidir y puede estar en el trabajo, en su hora de comida, junto a sus compañeros, y todo pues en su celular o la computadora, ¿no? Y al final del día uno puede buscar un espacio en donde uno puede estar, ¿no?, a solas. Es como si yo te preguntara si tu mamá o tu hermano revisan tus WhatsApps, ¿no? Me dirías tal vez no, porque también
existe esta parte como de la confidencialidad que genera estar. Y mira, es una buena pregunta, porque al final del día esa es la sensación que uno tiene, ¿no? ¿Dónde queda la confidencialidad? ¿Dónde queda este espacio que es de uno nada más? Yo creo que necesitamos de mucha psicoeducación en ese sentido. Necesitamos educarnos en estas nuevas formas de trabajo que, ¿no? que van a conllevar una reglamentación distinta. Nosotros sí le decimos a nuestros pacientes que busquen espacios en donde pueden estar a solas, ¿no? En donde no esté el niño ¿no? tirándole del pelo, o el marido pidiéndole la cena, o el novio queriendo ver una película, ¿no? Si bien nuestro lema es un poco accesible, es asequible, ¿no? Porque también es mucho más barato que una terapia presencial. También hay que tener, es en donde sea, cuando sea, ¿no? Es un poco nuestro lema. O sea, tú decides dónde, tú decides a qué hora, y tú decides, ¿no? Un poco cuando puedes, ¿no? Entonces nuestras reglas en relación a las cancelaciones son mucho más flexibles de los que teníamos, los terapeutas de anteriores, o algunos aún lo tienen, ¿no? De que, aunque canceles una semana antes, pagas la consulta, ¿no? Aquí estamos haciendo que sea de veras un lugar, no sé si decir más amable, porque sería injusto, pero a lo mejor un lugar como más para el hoy, ¿no? Más para una vida en donde estás en múltiples tareas, con múltiples cosas, y que no siempre puedes atender, no puedes asistir a algo que la semana pasada pensaste que sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Un poco las características del terapeuta, ¿no? en técnicas en relación a la ciberterapia. ¿No? Hay familiaridad en el uso más seguro, manera más segura y confidencial de la computadora. En TQE, una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? El otro día estaba muy preocupada Fernanda Familiar, ¿no? En ese aspecto, nos decía, a ver, pero dime cómo, ¿no? Puedes garantizar que esa sesión que se guarda en línea, ¿no? No sea hackeable. Bueno, hay que contestar con la verdad, todo es hackeable, ¿sí? Hasta el Pentágono es hackeable. Pero eso dicho también, una de las grandes inversiones que hicimos fue en encriptar la información. O sea, hay programas que son muy caros de Amazon y algunas otras empresas que hacen que tu plataforma esté segura. Entonces, es ese pequeño lock, ¿no? Que ven arriba, ¿no? Pueden darse cuenta cuáles son las plataformas que están mejor aseguradas. En TQE hemos puesto mucho énfasis en esa parte, porque claro, sería terrible que los archivos digitales, ¿no? pudieran ser... pasó con Ashley Madison, ¿no? Es que fue esta empresa que tenía, ¿no? Que era así como de amantes, ¿no? Eras casado, ahí podías encontrar a otra casada o algo así, y entonces tenías tu sexualidad presencial o en línea, y ahorita que ya hay grupos hackeadores morales, ¿no? Porque se llaman hackeadores morales, ellos van por el mundo, ¿no? En contra de lo que les decía yo de Pierre Levy, diciendo cómo debemos de conducirnos en línea, ¿no? Entonces, para ellos la infidelidad era inaceptable, ¿no? Y entonces le fueron avisando, y está ahí hablando de una empresa que estaba cotizada en bolsa, millones de dólares, y le fueron avisando a esta empresa que tuvieran cuidado porque iban a intervenir en su base de datos, en su base de clientes. Y los de Ashley Madison, o sea, hicieron caso omiso. Y les dieron 6 semanas, hicieron caso omiso. Y en agosto del 2015, algo así, los hackeadores morales, porque ni siquiera estaban pidiendo dinero, no era dame 1 millón o 3 millones de dólares, no estaban pidiendo nada. Lo único que les estaban pidiendo es que cerraran la empresa,
¿Por qué? Porque era inmoral ser infiel. Entonces, dicho y hecho, agosto del 2015 lanzaron los nombres más importantes de los websites. No. Y crearon una situación terrible porque habían mujeres árabes de Saudi Arabia que habían estado en línea en relaciones extramaritales. Y esas mujeres murieron. Sí, claro. ¿Sí? Las Terrible. ejecutaron, sus propias familias las ejecutaron. Hubieron políticos, hubieron A sacerdotes. eso los hubieran ejecutado. ¿Sí? Entonces, vamos, nadie estamos totalmente seguros. Aún no. ¿No? No sé cómo vamos con el tiempo. A mí me gustaría hacer un tiempo, no sé si quieres hacer un cierre para comentarles acerca del Congreso. Adelante. No, adelante. La verdad es que el tema es muy interesante, muy extenso. Hay muchos más temas que tocar, no nos van a dar tiempo, ya se están acabando las 2 horas. Vamos a tener que cortar aquí la presentación, pero también queremos invitarlos al congreso que va a haber en la Universidad Marista de Guadalajara. Es un congreso de ciberpsicología organizado por la organización Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, la AMOP. Está organizando este congreso de ciberpsicología y bueno, vienen especialistas de varias partes, ¿no? Incluyendo de aquí de la Ibero, incluyéndonos, bueno, nosotros que estamos en Te Queremos Escuchar, también gente de la UNAM. Entonces el congreso va a estar súper interesante. Si quieren saber más y adentrarse más sobre la ciberpsicoterapia y la ciberpsicología, pues los invitamos ahí a la Universidad Marista de Guadalajara. En noviembre, las fechas son en noviembre del jueves 9, 10 y 11. Exacto. Jueves 9, 10 y sábado 11, ¿no? Y también me gustaría invitarlos a que conocieran pues nuestra plataforma, ¿no? Del otro lado, a lo mejor como un usuario del público en general, ¿no? Como un paciente ficticio tal vez, que se pudieran meter a tequeremosescuchar.com y vamos, también probar pues la plataforma y probar del otro lado los recursos que se ofrecen, porque también es importante a lo mejor ustedes a la hora de aplicar ciberterapia en línea pues pueden tomar algunos tips, algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, esta parte del reglamento, de las políticas de términos y condiciones de uso, ¿no? Tiene que haber un aviso de privacidad, toda una serie de cosas. A lo mejor no nos habíamos detenido a pensar, pero pues llegó, en nuestro caso llegó el momento de tomar todos esos detallitos y bueno, ahí está, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario. Y bueno, esto de ingresar lo pueden hacer con mucho gusto, ¿no? Mi correo es diana.cover.tqe.mx y si quisieran algún código, ¿no? Para que nos interesa. Sí, de hecho sí. Les voy a repartir. Porque sobre todo, más que, ¿no? Ustedes están sanísimos, no necesitan terapia, pero pueden, sobre todo para que la idea es que nos den feedback, ¿no? Que haya una retroalimentación. Y pueden en el código, no lo puse aquí, pero bueno, ustedes escriban la palabra gratis y bueno, van a tener una primera Y sienten por favor la libertad de hacernos comentarios y sugerencias, quejas. Como decíamos antes, ahí le falta ahí atrás. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Nada más si nos puede señalar por favor de la APA en qué sección podemos encontrar los lineamientos. Por favor, para que lo consulten. Pero consultemos, dijo el otro. La mía, Sí. no es normal. Eso se llama como angustia de a quedarte sin nada que decir, ¿sabes? Debería de... está en la página de la APA. Ajá. ¿Sí? Sí. Nada más picas español, Ajá. porque, ¿no? Y ahí
están todos estos lineamientos, ¿no? Sobre los diferentes puntos que podrían accesar. Ahora, quien quiera esta presentación, también con mucho gusto la comparto. Que te manden un, que me manden un correo y yo la mejor. comparto. Aquí están como un poco resumidas, pero está súper completo. Y también en la página de TQE, bajo privacidad, ¿no? Bajo condiciones de privacidad y de conducta, nosotros también hemos desarrollado junto con el APA, con la ayuda del texto del APA, puedo decir con gran orgullo que mucho más extenso, que cuida la integridad del paciente, pero también cuida la integridad del psicólogo. Entonces, sí pueden escribir entonces al correo de diana.cover diana.cover con C y con V @t de Tito, Q de queso, E de Ernesto .mx, y el correo mío es isabel.navarro @tqe.mx. Cualquier duda o si quieren la presentación, nada más escríbanme y se los enviamos a vuelta de correo. Isabel, ¿qué? Perdón, Carrillo. Isabel.navarro TQE. Te queremos escuchar. .mx. y bueno, pues para terminar, les agradecemos muchísimo. Tal vez, ¿no? O fue muy larga o o hablamos demasiado entre líneas, pero pues muchas gracias por asistir. De veras, trabajemos, colaboremos juntos en esta nuevo mundo ciberpsicológico que se está desarrollando, y sobre todo hagamos investigación, que es justo y necesario, ¿no? Que salgamos un poco al mundo también participando en este nuevo terreno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana e Isabel. Les entrego un reconocimiento. Dice: la Universidad Iberoamericana Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Diana Cover Van Putten e Isabel Navarro por impartir la conferencia Los retos de la ciberterapia. Firman la maestra María Manuela Martín Rangel, que es la directora de egresados y desarrollo profesional de la universidad, y un servidor como presidente de la Asociación de Egresados de Psicología. ¿Sí? Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches y muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.